Bueno, gracias Andrea y bueno, gracias a todos por participar. Andrea contó un poco la historia y la historia está anclada a una de mis líneas principales de investigación, que es ciencias regulatorias. Las ciencias regulatorias están asociadas generalmente con la gobernanza tecnocientífica en las economías de distintos países, que básicamente trata de cómo se regulan ciertas tecnologías, y yo trabajo principalmente en la regulación de biotecnología. Desarrollamos un proyecto con la Universidad de Buenos Aires que era sobre normas de calidad en ciencias regulatorias, y básicamente en ese proyecto lo que tratábamos de hacer era llegar a entender cuáles eran los criterios de calidad para los datos científicos que alimentaban las decisiones regulatorias. Por ejemplo, la autorización de un cosmético requiere que se utilice la norma de la OECD 405, y luego aparece un investigador en San Lorenzo que dice que hizo un estudio de ese producto utilizando larvas de ranas africanas, y dice que ese producto es cancerígeno. Entonces hay un gran problema, es decir, voy a usar un método no validado, no estandarizado, no apto para ese tipo de producto, sin ningún dato del animal de estudio, por ejemplo, del modelo de estudio que voy a utilizar, y luego voy a concluir que con eso influyo en la gobernanza de un determinado producto. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer en ese estudio era entender cómo los marcos regulatorios de la biotecnología se alimentaban de datos científicos, y bueno, ahí construimos una especie de criterio de qué datos se pueden incluir y qué datos hay que dudar. Uno de los datos más curiosos sobre los cuales dudar son las publicaciones no repetidas. ¿Qué es una publicación no repetida? Una publicación que vemos que un físico en Sajonia descubrió que la teoría general de la relatividad no funciona. Y hay un artículo publicado en una revista prestigiosísima que dice y pone los datos, con los cuales generalmente los sistemas regulatorios se alertan, van y buscan ese artículo, y lo que nosotros mostramos es que eso no debería funcionar así, porque en general cuando alguien no observa repetidamente, no observa algo completamente fuera de lo que se ha observado durante décadas de investigación, es muy probable que ese sea un artefacto de investigación. Anteriormente hablábamos de que el nivel de la revista, el impacto de la revista podía filtrar eso, pero luego con el advenimiento de ciertas nuevas prácticas editoriales eso cambia. Y un poco lo que vamos a mostrar con Margarita es el objeto de los cambios que se dieron en ese contexto. Nosotros con Margarita charlamos, podemos hablar mucho de esto de los pseudo-journals. Este es un término que lo usamos para el proyecto, pero efectivamente es un término que nadie lo usa. Lo usamos por el proyecto porque los expertos y expertas de las editoras decían: no tenemos más que usar el término publicaciones depredadoras para referirnos a esas publicaciones que no tienen ciertos criterios de calidad científica y que generalmente acosan a los investigadores y a las investigadoras para que manden sus trabajos allí. Y Margarita va a contar un poco lo que hizo para entender ese uso de las palabras. Entonces, el título del proyecto, cuando lo presentamos a CONACYT, quedó pseudo-journal, de manera a utilizar el término recomendado, pero un poco no refleja lo que vemos en la literatura científica. Entonces, el proyecto en sí tiene todavía el objetivo, pero estamos batallando, de definir lo que es un pseudo-journal y una publicación depredadora. Spoiler: hay una fundación que salió 2 meses después de que nos publicaron el proyecto, que se llama Integrity Researcher Watch, que es una bióloga que se alienó de todo, consiguió un fondo de la Bill and Melinda Gates Foundation y armó una sociedad para detectar publicaciones de baja calidad y fraudes en la investigación científica. Y en ese, ¿sabes?
Y en esa fundación armó una página web que publica mucho sobre esto. No publica en papers, pero sí publica, tiene un blog muy activo. Y su primer blog fue: no existe una definición para las publicaciones depredadoras. Porque para nosotros, Andrés, bueno, primer objetivo general del proyecto se complica. Hablamos con esta gente, tuvimos comunicación con esta gente en mayor medida o en menor medida en algunos casos. Entonces, nosotros todavía no cerramos el proyecto, le vamos a contar cómo vamos. El objetivo del proyecto final es definir la publicación depredadoras. Es muy probable que nosotros no logremos a una definición única y esperamos poder mostrarles por qué eso es así. Pero vamos a dar algunos datos preliminares que pueden orientarnos a manejar el concepto más que la definición. Entonces, pseudo-journals, nos referimos a las publicaciones depredadoras. Margarita y yo lo vamos a usar intercambiadamente, pero sepan que nos estamos refiriendo a casi lo mismo. Y en ese contexto, Margarita arrancó la maestría haciendo una revisión primero rápida y luego una revisión sistemática que forma parte de su proyecto de tesis, del proyecto de investigación, de iniciación. Una revisión sistemática donde ella trata de capturar todas las palabras asociadas a la práctica predadora de las revistas o las editoriales. El gran problema de las revisiones sistemáticas, y acá empieza ya una cosa de cuestión de calidad, siempre yo veo, pasamos leyendo, trabajamos en un área que depende mucho de cierta armonización de conceptos con la profesora Andrea. Uno de los temas es encontrar revisiones sistemáticas de calidad. Y una de las cosas que nos ha pasado es que nunca llegamos a entender en el 90% de las publicaciones cuál fue el criterio para el uso de las palabras clave que usamos en la búsqueda científica. Cuando estamos iniciando un proyecto de investigación o cuando tenemos un estudiante de iniciación de investigación, lo primero que recién vamos a trabajar en un proyecto que va a iniciar, hacemos una revisión, la famosa revisión bibliográfica. Una de las cosas que algunos tutores hacen, y nosotros solemos hacer con Andrea, es ver si podemos armar una revisión sistemática. El problema de la revisión sistemática es el siguiente: demanda demasiado recursos. Son 2 años de investigación, 2 años terminó la maestría, todavía no existe la revisión de literatura y ya terminó la maestría. Y por otro lado, requiere muchas personas. Mínimamente una revisión sistemática requiere de 2 personas que trabajen. Idealmente deberían trabajar 5. Cuando nosotros leemos eso en las publicaciones en revistas de alto impacto, vemos que esos criterios de calidad nunca se cumplen. Y no se cumple tampoco la explicación de la elección objetiva de qué palabras utilizar en esa revisión sistemática. Entonces, una de las cosas que hicimos fue aplicar un método computacional para llegar a las palabras clave que nos permitirían estudiar las revisiones, las publicaciones depredadoras. Los detalles del manejo de datos, de código, no son de tanto interés, por supuesto están todos publicados. Y básicamente lo que hicimos fue darle al sistema... este no apoya. Segundo. No, bueno. Lo que hicimos fue darle al sistema las palabras clave que Margarita había explorado en su primera incursión en el tema, ¿sí? Que son las palabras que aparecen ahí en el punto 1, y luego utilizando unas herramientas de POSIT. Puse POSIT, pero en realidad me entero que es POSIT, que es la empresa ahora que antes era RStudio. RStudio fue comprado por Microsoft y ahora se llama POSIT. Sigue siendo un recurso abierto y lo que hicimos fue entrar en contacto con el investigador que es desarrollador de esta herramienta para que nos ayude a setear nuestra búsqueda sistemática de las palabras clave a ser utilizadas en la revisión sistemática. Porque eso nos garantiza que no son las palabras que a nosotros nomás se nos antoja, con las cuales podemos generar el artefacto de que luego no encontramos esas palabras clave en nuestra investigación, sino que armamos un esquema sistemático de búsqueda de esas palabras clave, ¿sí? Entonces, los resultados que voy a mostrar forman parte de un proceso que viene
antes de los procesos de análisis bibliográficos, que son, ok, ¿con qué palabras vamos a iniciar el universo de investigación de esto? Asociados a revistas y a las prácticas depredadoras. Acá empiezan unas diferencias mega claras. Margarita, su proyecto, el universo de su proyecto es el área de ciencias naturales y agrarias. Nosotros pensábamos originalmente que había una definición y una práctica única en la ciencia. Y lo que vimos es que parece que estas reglas depredadoras son ligeramente diferentes en biomedicina y en otras áreas. Y aparentemente el universo que más sufre con esto es la biomedicina. Con lo cual a nosotros nos alertó mucho más, porque el área que más gobernanza regulatoria tecnológica tiene es la biomedicina. Con lo cual se alimenta sistemas regulatorios con datos de artículos publicados en revistas prestigiosísimas, pero que tienen problemas de calidad, graves problemas de calidad. Entonces lo que hicimos y lo que nos recomendó el desarrollador de esto, hagámoslo con una base de datos médica, porque probablemente va a ser más abarcante. Te vas a perder menos datos trabajando con una base médica, y por eso usamos la base del NSBI, del PubMed, para la búsqueda inicial. Entonces, las palabras que Margarita había seleccionado exploradoras, las tiró en un script de R, y en ese script de R lo que nos dice, bueno, en el intervalo que nosotros íbamos a estudiar y definimos de 2018 a 2023, porque era el momento en el que nuestros resultados preliminares nos decían explotó el uso de esos términos, se definió ese periodo y nos muestra cierta frecuencia del número de publicaciones asociadas a esas palabras exploradoras. El proceso básicamente sigue un orden lógico. Primero veo la distribución y luego empiezo a ver la combinación de todas esas palabras en un análisis de apares, ¿sí? Entonces, característica predadora, el primer bloquecito de arriba a la izquierda, ¿sí? O arriba a la derecha, el primer bloquecito que dice Predatory and Journal, y me muestra la distribución en esos años respecto a la frecuencia. El gráfico está ordenado respecto a frecuencia general. Entonces, como nosotros queríamos hablar de predadoras y no queríamos que nos aparezca una película de Schwarzenegger de los 80, queríamos que nos salga cosas asociadas a esto, teníamos que combinarla con un operador de publicación. Entonces, los operadores de publicación eran revista o journal, publicación, acto de publicar, académico, varias palabras que están asociadas con eso. Entonces hacíamos análisis de par a par, por un lado el bloque de todos los términos que pueden ser depredadores y por otro lado el bloque de todos los términos que son asociados a ediciones científicas, ¿sí? Y el resultado es básicamente que hay una combinación que es mayormente utilizada y hay una combinación que estadísticamente no es tan significativa de uso en términos de las múltiples publicaciones a lo largo de esos años. En ciencia de datos le llamamos a esta bola de pelos. Lo que muestra esta bola de pelos es la fortaleza que hay entre ciertos términos, y acá nuestro primer lío fue uno de los datos que menos fortaleza tiene asociado a estas palabras es la transparencia del peer review. El peer review, la revisión por pares, que uno manda un artículo a una revista científica que conforma un grupo ad hoc de expertos en el área y expertas en el área que hacen una revisión. El punto más grave que nadie está abordando es cómo es la transparencia del peer review. Y un spoiler ya, las revistas latinoamericanas son las únicas que tienen transparencia respecto a cómo se hace el peer review, transparencia completa. Las editoriales suelen tener una dificultad, uno nunca entiende cómo es el proceso al 100% del peer review, del flujo. Pero esta palabra o esta frase no está tan fuertemente vinculada con nuestras palabras asociadas.
Entonces ahí nosotros tenemos dos cosas. Si yo quiero hacer una revisión sistemática de literatura científica, voy a tener que usar este tipo de datos, los que están en la bola de pelos, y cuando quiero ver cosas que tienen que ver con por qué no está funcionando como debería, voy buscando un poco las cosas más menos correlacionadas. ¿Por qué la investigación científica no está yendo hacia ahí? Entonces, por un lado analizamos esto y por otro lado analizamos este tipo de cosas. Las políticas de libre acceso. Anteriormente, cuando la profe Andrea y yo empezamos a trabajar, a colaborar juntos, la gran mayoría de las publicaciones de calidad eran pagas. El modelo de pago caía sobre el lector de la revista. Eso fue mutando. Ahora hay sistemas copagos. Una parte paga el que lee el artículo y otra parte paga el que escribe el artículo. Y luego nace el modelo de Open Access, que es acceso completamente libre para todos los que quieren leer, y el costo completo de la publicación lo asumen los autores. Es el modelo que ahora es imperante. Se dice que es un modelo que facilita el impacto del artículo, porque como no tiene restricciones de acceso, más personas lo pueden leer. Eso está en duda si es realmente así. O sea, hay datos que muestran una cosa y hay datos que muestran otra cosa, pero principalmente, y esto por supuesto fue foco del gobierno demócrata de los Estados Unidos, decían, si el gobierno, el ciudadano, paga una investigación científica, un autor no puede publicar en una revista que impide a la ciudadanía acceder a esos resultados. Esa es la política del Open Access. Hasta ahí fantástico. Lo que pasa es que se vincula a que el auge del Open Access dio origen a las editoriales sin prácticas éticamente apropiadas. ¿Por qué? Porque básicamente es un modelo de lucro que dice: yo te voy a vender la publicación en Open Access, vos me vas a mandar el artículo y yo voy a publicar cuánto artículo sea. Una revista Open Access de impacto medio alto no está menos de $3.000 por cada artículo. Con lo cual, cada autor que puede estar obligado a publicar en Open Access manda a una de estas revistas y a veces, si ya lo discrimina respecto a que si ya sabes una revista que más o menos aprueba rápido, tiene un flujo no tan claro de cómo funcionan las cosas, pero finalmente el artículo está, el autor sube el Suproni, gana más plata en el sistema de investigación, tiene más publicaciones y contribuye con un artículo que a veces puede no tener todos los criterios de calidad necesarios para una publicación científica. Se vincula, como les dije, el Open Access a las prácticas depredadoras, pero hoy nosotros vamos a tratar de mostrarles que eso puede ser que no sea tan cierto. Entonces, analizamos la bola de pelos y analizamos ciertas cosas que eran justamente la falta de fortaleza, algo que para nosotros tenía que ser obvio, que esté muy fortalecido, no se veía fortalecido. Entonces, cada nodo del grupo y las conexiones representan la frecuencia con la que yo veo esta fortaleza de asociación de términos. Entonces, los más conectados eran estos. Predatory Journals, nadie habla de pseudo journals, esa palabra que nosotros pusimos en el proyecto la usaron 2 artículos y nada más. Inconducta científica, ¿sí? Y el acceso Open Access, ¿sí? Entonces, una de las cosas fantásticas fue ver, ok, no encontrábamos pero sí encontrábamos encontrábamos inconducta científica como un patrón súper claro de correlación y encontrábamos la palabra o la frase Predatory Journal más frecuentemente. Un análisis estadístico y básicamente hicimos puntos de corte y dijimos, ok, lo que está por debajo de la línea roja es ruido, no es un término que valga la pena gastar 2 años de revisión sistemática, y luego empezamos a analizar caso por caso las palabras que estaban entre las líneas amarillas, ¿sí? Por supuesto, las que están arriba de la última línea amarilla, que en la escala del eje de las ordenadas muestra la fortaleza de ese término, esas por supuesto entran. Y por supuesto, las que vemos de arriba son Predatory Journal, el plural, Predatory Journal, que también hay que buscarlo,
y predatory poaching. Y a partir de allí utilizamos ese tipo de palabras en nuestro análisis y Margarita empezó a ver, les voy a contar, si eso tenía un paralelo en español, que era un poco la idea de eso. Margarita, ¿querés relevarme? Sí. Bueno, para realizar una revisión sistemática debemos seguir ciertos pasos. Primeramente, cuando nosotros vamos a trabajar con la revisión sistemática tenemos que tener palabras claves. También usamos una plataforma y también usamos una herramienta. Para seleccionar las etapas consecutivas de una revisión sistemática debemos que saber que primeramente tenemos que leer lo que son los títulos, los resúmenes, y después de sacar ese filtro de leer los resúmenes y los títulos que coinciden con lo que estamos buscando, pasamos a la segunda fase, que sería leer el texto completo. El empleo de un software en línea. Usamos el empleo de Codiments, a la par de que usamos la plataforma del CONACYT, ¿sí?, que es SICO. SICO es una base de datos en la cual nosotros vamos a introducir las palabras claves. ¿De dónde sacamos las palabras claves? Sacamos de lo que son las literaturas que estuvimos leyendo a lo largo del proyecto, también de títulos, resúmenes y grandes literaturas para informarnos más de cuántas son las palabras claves que ellos utilizan. Una vez que tenemos nuestras palabras claves, bueno, nosotros usamos filtros antes de usar la plataforma y la herramienta. ¿Qué filtros? Primeramente usamos lo que son las palabras en inglés y en español. Entonces ese es uno de nuestros filtros. El segundo, que tiene que tener un periodo, es decir, del 1 de enero del 2019 y 31 de diciembre del 2023. Entonces, esas publicaciones que vamos a estar trabajando, ese periodo deben abarcar. Tercero, deben contener al menos esas palabras claves que estamos mirando. También las palabras claves pueden estar contenidas en el título, resumen y, si pasan ese filtro, como les dije, en los títulos. Otros filtros también serían que deben estar en formato PDF o HTML, ¿sí?, y también que deben contar con el área Ciencias Agrarias, Naturales y Botánicas. Bueno, una vez que tenemos definidos esos filtros, entonces accedemos a la plataforma SICO, utilizamos el operador OR, ¿sí?, y con el operador lo que vamos a es poner las palabras claves con este operador, y este operador lo que nos dice es, si esta palabra clave no aparece, la otra tal vez aparezca en nuestros artículos, ¿sí? Bueno, entonces acá la base de datos científica que usamos es SICO y la herramienta Codiments. También, para tener la realización de nuestra revisión sistemática, necesitamos trabajar con la problemática, que son en este caso las revistas de depredadores. No solo con la problemática, también con nuestras preguntas de investigación. Como el profe le dijo, es definir lo que es una revista depredadora y también las características que poseen estas revistas depredadoras. Teniendo todo eso, entonces ya accedemos a trabajar en las plataformas. Ponemos las palabras claves, ponemos nuestro operador y junto con ello a la par usamos la herramienta. La herramienta nos da un beneficio de que podemos, como usuario, crear un proyecto, ponemos el título del proyecto, elegimos un revisor que va a estar trabajando con nosotros. En este caso, 2 revisores del proyecto fueron los que realizaron la revisión sistemática. Para poder, como es un trabajo arduo, bueno, para minimizar ese trabajo. Este revisor que trabaja a la par con el otro revisor, observan y leen los artículos. Primeramente, las palabras claves en los títulos y resúmenes. Cada uno lee un artículo. Si hay una duda de algún artículo, se deja un poco de lado. Una vez mirando los demás artículos, miramos esos artículos que dejamos de lado. Si seguimos dudando porque no están en los títulos o resumen, leemos el texto completo. Si este artículo no tiene nada relevante con nuestra investigación, entonces lo desechamos, lo eliminamos.
Una vez teniendo todos nuestros artículos, una vez eliminados los duplicados, que en la revisión sistemática puede haber duplicados de artículos. ¿Por qué ocurre eso? Porque un artículo puede estar en varias bases de datos, ¿sí? Como les mencioné, usamos la plataforma Psycho, que tiene una cantidad de bases de datos. Entonces, un artículo puede estar en varias bases de datos de esta plataforma. Este gráfico proviene justamente de ya tener los resultados de lo que son el uso de la herramienta y de la plataforma. Primeramente, teníamos en la identificación, que es la primera fase, nos dice que el número de registro identificado a través de búsqueda dio un total de 3.252. Eso ya fue cuando ya leímos todos los resúmenes, cuando ya eliminamos, estando en la herramienta, los artículos. Y nos dio ese total de números, ¿sí? Una vez teniendo esa identificación, leyendo lo que son los títulos, los resúmenes, viendo cada filtro, es decir, si tenía el año de publicación que pusimos, el periodo, si estaba en el idioma inglés o español, el formato, entonces se pasó a un número menor, 2122, porque ahí ya iban eliminando los artículos que estaban duplicados. La herramienta Covides nos ayuda a hacer lo que es el cribado, es decir, a examinar los artículos. Podemos acceder usando la herramienta y la plataforma al artículo completo, pero eso una vez que pasamos de la primera fase, es decir, la eliminación de artículos que no tienen nuestras palabras claves en los títulos y resúmenes. Ahí recién pasamos en lo que es leer el texto completo. Entonces esta plataforma nos ayuda a acceder a los artículos, a ciertos artículos, porque como les mencioné, hay artículos que no podemos acceder, entonces ya es un tema de eliminarlo, porque eso es uno de nuestros filtros, eliminar cuando no podemos acceder o no están en el formato adecuado. Bueno, después de tener un registro de 1122, pasamos a los excluidos, que son 1837. En la idoneidad, que es la tercera etapa, ya se lee el texto completo. Después de haber pasado los criterios de inclusión y exclusión, nos da un total de 285. De ahí fueron eliminados 17 porque no tuvimos acceso al artículo. Y en la inclusión ya tenemos el número total de artículos con los que vamos a estar trabajando, que son 268. Es decir, en esta última fase vamos a trabajar lo que es el metaanálisis y la síntesis cualitativa. Cuando nosotros descargamos de la plataforma nuestra base de datos, esta hoja de cálculo nos da datos, por ejemplo, como de dónde proviene nuestra revista, autor, año de publicación, resúmenes, de qué base de datos proviene, año de publicación. Todos esos datos están contenidos en una hoja de cálculo, con lo cual nosotros lo vamos a estar trabajando. Y de ahí proviene este gráfico. La mayoría de los artículos que nosotros obtuvimos son artículos de investigación. Es decir, tienen en común lo que es una introducción, conclusión, resultados y discusión. Y en menor cantidad las revisiones, ¿sí? Que indica que hay artículos de investigación en mayor porcentaje en las revisiones, que son aquellos artículos que ya contienen nuestras palabras clave, que ya contiene temas como la revista depredadora. Entonces va creciendo todas estas informaciones y se están leyendo estos artículos, por eso es que aumentan, ¿sí? Luego tenemos una frecuencia de publicaciones. Empieza el 2019, del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. Porque hay un aumento y después una disminución. Un aumento considerable que ocurre en el 2022, porque ya se empiezan a conocer los temas de las publicaciones depredadoras, ya hay más artículos, ¿sí? Ya se empiezan a conocer las tecnologías que pueden trabajar con estas revistas.
ya conocemos ciertas características. Por eso el aumento desde 2020 hasta el 2022, que es el punto más alto. Palabras claves. Nosotros obtuvimos 13 palabras claves, de las cuales 2 están en español y el resto están en inglés. Las palabras claves más mencionadas en los artículos, en los 268 artículos, son predatory journals y predatory publishing en pequeña cantidad en comparación al primero. También están las revistas depredadoras y prácticas depredadoras. Las demás palabras claves no fueron mencionadas en los 268 artículos. Entonces, estas palabras claves podían estar tanto en los títulos como en los resúmenes y también en los textos completos una vez que pasaron la primera fase. Luego tenemos la distribución. ¿Qué demuestra este mapa? Existen tonalidades más oscuras, más claras y sin tonalidades verdes. Esa es la distribución de los países que están mencionando los artículos con nuestras palabras claves. O sea, los 268 artículos con los cuales estuvimos trabajando están contenidos en una distribución. Existe el país, Estados Unidos y Canadá son los que tienen colores más fuertes, es decir, que hacen más mención a estas publicaciones. Pero tampoco demuestra que los otros países no lo mencionan tanto, solamente están en pequeña proporción en comparación a los otros países con tonalidades más oscuras. Entonces demuestra que ciertas regiones mencionan ya lo que son las revistas depredadoras, mencionan nuestras palabras claves, ya sea títulos, resúmenes o utilizando las metodologías, sea de revisión sistemática o las que no tienen ese enfoque metodológico. Quiero primeramente explicarles algo más. Cuando hacemos la revisión sistemática, trabajamos a la par lo que es la plataforma y la herramienta. Pero antes de entrar en lo que es la plataforma y la herramienta, nosotros tenemos que tener definidos nuestros criterios de inclusión. Es decir, lo que están incluidos, ya desechamos afuera lo que no están dentro de eso. Como les mencioné, las áreas, ciencias agrarias, naturales y botánica. El año de publicación es muy importante, porque nos pueden aparecer otros artículos irrelevantes si salimos de ese periodo, ¿sí? Es muy importante también el formato, porque nosotros tenemos que acceder al artículo, porque tenemos que leer el artículo. Si no leemos el artículo, no vamos a saber si está hablando de nuestro tema, que es investigación sobre las revistas depredadoras, ¿sí? Porque pueden hacer mención en el título, en el resumen, pero una vez leyendo el artículo, vamos a darnos cuenta que no están mencionando. Entonces es muy importante poder acceder. Entonces eso es lo que nos ofrece la plataforma, acceder al artículo. También nos guía, nos demuestra en qué base de datos podemos encontrar. Y la herramienta COVID nos ayuda a que haya un revisor que nos pueda ayudar a hacer esta revisión, porque es un trabajo muy arduo, no es un trabajo de hacer 1 o 2 días. Este trabajo llevó meses poder trabajar, poder acceder a los artículos, leer cada uno de los 600 artículos que nos lanzó. Bueno, es un poco cansador. Entonces es muy importante hacer de a poco cada paso para esta revisión sistemática. Una vez que tenemos definido antes de hacer la revisión sistemática también los criterios de inclusión, también se pueden hacer una vez que estamos trabajando, porque ahí fue cuando incluimos las metodologías de revisión sistemática. También ya habíamos incluido los que no tienen ese enfoque metodológico, pero una vez leyendo también incluimos otros criterios de inclusión. También una vez que estamos leyendo los artículos, es muy importante conocer qué metodología están usando, qué enfoque le están dando, porque no solo es importante ver nuestras palabras claves incluidas en el artículo, es importante saber si van con el mismo enfoque que nosotros vamos en esta investigación. Entonces, le cedo al profe Danilo. Un detalle
este es un análisis post-hoc, pero parece que esto está todo demorado por COVID. Los investigadores no podían ir al laboratorio y a todos se les ocurrió así como a mí hacerlo. Solo que en algunos países consiguieron fondos a los 6 meses y yo conseguí fondos a los 2 años para hacer el proyecto de terminar. Diferencias típicas. Estos países que están marcados también son los países que sus políticas públicas de ciencia y tecnología ya tienen delineamientos de estas prácticas. O sea, no es casualidad ver estos países como los países donde provenientes del mayor número de publicaciones, sino que al parecer es una cosa que está sucediendo en respuesta a que son países que han esbozado políticas sobre esto. La versión moderna de esto es inteligencia artificial generativa. Esa es la versión modernísima, esto está pasando en tiempo real. Los países que más investigan en eso son los países que ya tienen algunas guías de cómo manejar ese tipo de información. Y en el medio de eso, lo que nosotros vimos claramente de nuestra comparación, y lo que hizo Margarita, yo lo que les mostré primero es las reglas de biomedicina aparentemente no son las mismas que las reglas en otras áreas de la ciencia. Y hay una marcada diferencia entre los términos que usan y las prácticas que emplean. La parte de biomedicina es otro, lo está trabajando otro estudiante de iniciación y eventualmente va a contarnos el resultado. Y ahí nos propusimos, bueno, ¿por qué no analizamos? Vamos a ver si podemos sacar un criterio en pos de encontrar una definición a partir de estas invitaciones que recibimos todos los investigadores de una editorial o de alguien a publicar en una determinada revista. Y dijimos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? Vimos algunas publicaciones, consultamos con algunos expertos en bibliotecología que suelen publicar regularmente sobre esto. Y una de las cosas que vimos es lo siguiente: el número de invitaciones para este tipo de revistas con prácticas cuestionables explota luego de la primera publicación de autor correspondiente en una revista indexada de un investigador. Cuando arrancamos el proyecto, justo uno de nuestros investigadores, miembros del equipo, había publicado su primer artículo como autor correspondiente, no como coautor, el responsable del artículo, no necesariamente el que es el primer autor, sino que es el responsable de esa publicación, el que dice si hay que preguntar algo sobre el trabajo, mandarle un correo a esa persona. Y efectivamente, cuando hicimos el análisis de los correos de esto antes y después, había un cambio de hasta 40 veces más mails recibidos de este tipo. En general uno puede recibir, este autor está recibiendo en promedio 400 mails al mes de invitaciones. Lo que pasa es que los filtros se están poniendo más inteligentes y te los manda ya directamente a spam. Entonces nosotros lo que tuvimos que entender es cómo pedirle al servidor de correo que no elimine ese tipo de invitaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Sí, este es un resultado muy sesgado, porque no son múltiples investigadores, porque no íbamos a obtener múltiples investigadores en esa situación de su primer artículo correspondiente. Entonces nuestro estudio de caso es sobre uno de los miembros del equipo y las invitaciones que recibió. Entonces el miembro del equipo trabaja en agricultura y ya de entrada le mandan una invitación y le dice: su señoría, su magnánima pureza, por favor publique en nuestra revista de oncología clínica. Entonces decimos, ¿qué puede saber fulano de oncología clínica si trabaja con soja? Nada. Aparte de recibir invitaciones para publicar, se reciben invitaciones sobre participar de un evento. Venga a nuestro prestigiosísimo evento que nunca antes se realizó, pero ahora lo vamos a realizar y ya es prestigiosísimo. Y presente. Y a veces estos eventos son falsos y a veces son reales. Consiguen el número de gente que cae en la trampa y se hace el evento.
Y en la pandemia explotó. ¿Por qué? Porque todos los eventos eran virtuales, no tenían que hacer nada, cobrar, poner un Zoom y se acabó. Y este es el otro. Publique su libro. Nosotros, que formamos parte del sistema de investigadores de Paraguay, y acá veo que hay varios investigadores también del área, uno de los criterios, por ejemplo, para ascender de nivel es tener que publicar tu libro. Una de las cosas que estuvimos viendo es dónde publican los libros, esos investigadores que ya están como para subir de categoría. Y una de las cosas que vimos es que la mayoría publican en estas invitaciones. Entonces, es un sistema altísimamente corruptible y cuestionable éticamente porque le ataca a los investigadores en el punto más débil, productividad. ¿Qué le evalúan a los investigadores? Nada, solo productividad, nada más menos. ¿Cuánto publicás? ¿Cuánta plata traes? ¿Cuánto contribuís? Es una pregunta secundaria. Pero esto no es en Paraguay, en el mundo. Por eso vemos una práctica sostenida en el mundo. Medi es el más capo de los capos de los capos, es un investigador que desarrolló una estrategia para medir qué tan depredadora es una editorial o una revista. Desde 2015 viene trabajando en esto. De hecho, esa es una foto actual. Es un investigador súper joven. Lo contactamos y nos ayudó a desarrollar nuestra medida depredadora a partir de las investigaciones que hizo. Efectivamente, una de las cosas más fantásticas de trabajar en ciencia es este sistema colaborativo con gente de otros lugares que nada, no lo vemos nunca, hasta ahora solamente a través de correo electrónico, y ha contribuido muchísimo al desarrollo del proyecto en el cual está trabajando Margarita. Entonces, recibíamos los mails, los guardábamos, y Margarita utilizó este criterio que es el Predatory Rate desarrollado por Medi. No lo voy a mencionar a todos, son 14 variables o 14 criterios depredadores que lo que hizo Medi fue analizar 10 años de revistas cuestionables y fue elaborando los criterios y luego validó en múltiples áreas de investigación esos criterios. Lo que sugiere nada más es volver a revalidar los puntos de corte cuando vos tenés una muestra diferente. Y eso es lo que nos ayudó un poco a entender y a hacer dentro de la varianza de nuestros resultados. Entonces, por ejemplo, la variable 1 dice el correo electrónico del editor. Te mandan un correo electrónico y te dicen publique en nuestra revista, y el editor te manda de un correo oficial o te manda de un outlook.com o te manda de un yahoo.com, que yo tengo un Yahoo, de nota hace cuántos siglos estoy haciendo esto. O peor, a veces ni siquiera está disponible un correo, te mandan desde una cosa que dice no responda, y uno dice, pero me está invitando a algo y como que no responda. No, entra el link que está ahí, no responda porque este es un bot. O sea, no hay nuevo correo electrónico. Haga clic aquí y mande su artículo. Entonces Medi lo que dijo es, bueno, vamos a analizar cada uno de esos varios criterios que fueron seleccionados y le vamos a asignar un peso. Entonces un correo oficial, valor 0. ¿Qué significa eso? 0 en la escala depredadora. Servicio de correo general, un Gmail, un Hotmail, un lo que sea, 1. Y cuando está disponible, 2. Tiempo de revisión. Entonces, analizar cuánto tarda en aprobarse un artículo científico. Generalmente dicen que un artículo científico debe evaluarse. Esto no tiene una métrica, es una recomendación editorial de buenas prácticas editoriales que los editores generalmente se toman ese tiempo para encontrar gente que evalúe el artículo. Y dicen, no debería ser menos de un mes. Si es menos de un mes, es muy probable que se haya asignado a un no especialista a revisar ese artículo, con lo cual puede no ser una evaluación muy fuerte. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda? Por eso, más de un mes, 0, menos de un mes, 1, y menos de una semana, 2. Las revistas, algunas, tienen así una casillita, y nosotros con Andrea empezamos a, ¿cómo llegamos acá? Porque nosotros caímos en una tenemos un paper ahí que no está entre el paper indexado en nuestro currículum.
Lo tuvimos que expulsar, pero caímos. Y ahí es como que, ¿cómo es que caímos? Marita no lo va a mostrar hoy, pero los resultados parciales muestran que a veces caes porque no sabes, pero a veces caes sabiendo a propósito. Con lo cual, la práctica del investigador también varía respecto a eso. Entonces, en una de las revistas vimos, la revista, la evaluación dura 15 días. Pero si vos querés en 2 días, marcá esto, pagá $300 y ya tenés tu paper. Y cuando evaluamos PRONI, vimos que un montón de investigadores que hace 2 días habían sido publicados sobre esto. ¿Y en dónde? En revistas de este tipo. Es tremendo el impacto que tiene sobre la calidad de la investigación de este tipo de cosas. Entonces, hay un criterio, hay una característica, hay un puntaje, ¿sí?, de predador y cómo se aplica respecto a esa escala de predador. Entonces, hay 14 de estos criterios, algunos tienen más opciones, otros son binarios, ¿sí? Por ejemplo, cuánto se paga, ¿sí? Como toda esta revista en general se pagan, encontramos muy pocas que no se pagaran, pero algunas te dicen, no, si vos querés esperar un mes, no pagas nada, pero si querés que salga una semana, pagar $600. Algunas pueden llegar a $5.000 inclusive. Y generalmente ponen métricas falsas. Nosotros, por ejemplo, los que somos investigadores, nuestro criterio de investigación dice publicaciones indexadas en PubMed, en ¿cómo se llama? Simago y el de salud. Web of Science. ¿El que es de Elsevier? Scopus. Me dice, no, si vos tenés una revista que no está indexada en eso, ni vale tu revista para ser investigador. Tenés 100 de esas revistas, no vas a subir del nivel de investigador. No te vamos a dar plata, no te vamos a dar proyectos, nada. Eso es así, están escritas en los lineamientos de política pública de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de todos lados. Que hay un criterio que dice, el índice de Scopus es altísimo, el índice de Saimago es más o menos igual, el índice de WOS es mucho más todavía porque tiene revistas de mucha mayor calidad, en teoría. Y después están Latine, Cielo. En nuestra área, por ejemplo, ya te dicen, no se publican en eso, ni te vale, porque por ahí si tienes 100 de eso te vale como 1. ¿Sí? Ese es el criterio que usan para evaluarlos. Entonces, estos ni siquiera usan los reales, sino que inventan unas cosas. Ponen los nombres así recalcitrantes y uno dice, wow, este índice debe ser fantástico. No lo encontrás por ningún lado. Citefactor. Citefactor. Y vos decís, claro, ¿cómo es que vimos una vez? Está indexado en Clist, ese es otro. En Sci-Hub. Vimos Sci-Hub es un repositorio ilegal de descarga de revistas pagas. Y una vez vimos en una de estas revistas decía indexado en Sci-Hub. Pues es un repositorio ilegal, ¿cómo que está indexado en Sci-Hub? Y ni siquiera es un index, es un lugar donde uno descarga PDF. Bien, entonces, cada criterio se evalúa de manera binaria, excepto esos primeros que yo les mandé. Sí. ¿Te acuerdas de que decía indexado en PubMed? Que daba ICSS, era igualito la cara. La profe, trabajamos en algunas cosas en colaboración y ella nos mandó un ejemplo que era buenísimo, que era, le clonaron el antiguo dominio web que la revista dejó de pagar porque se pasó a otra editorial y le clonaron ese dominio web. Entonces era una cosa fantasma, era como cuando te clonan el WhatsApp. No sos vos, pero son vos, porque son tus datos. Y era una revista científica que hizo eso y uno mandaba, porque era una revista que era vos y nada. No, mentira, no era nada de eso. Era un clon, hasta eso sucede. Pero eso como que ya no nos llama la atención muchas de esas situaciones. Pero eso está evaluado en el criterio de medio. Entonces, son 14 criterios. MEDI hace una adaptación porque dice, nosotros vimos que el puntaje puede ser superior a 14, con lo cual el score no va a ser de 0 a 1, y él le llama a eso la zona super depredadora. Que ya es cuando tú muestras, es así, por favor, si consideraste esa revista, por favor, considera dedicarte a otra cosa que no sea la ciencia, porque ya son demasiado depredadoras esas escalas. Pero esto es lo que hizo MEDI de
de generar o de validar el score y cómo hacer estos puntos de score. Y es decir, con toda esa sumatoria de esa fórmula, todo lo depredador va a ser lo que tenga un índice por encima de 0,22. Las que tienen prácticas depredadoras van a estar en este intervalo, más de 0 y menos de 0,22. Y las que no tienen práctica depredadora van a tener un PR igual a 0. Ese es el punto de aplicar una escala métrica, medible, cuestionable por supuesto, como cualquier escala que uno desarrolla, pero al menos es medible. Y esto es lo que hicimos con Margarita. Margarita analizó 1500 mails recibidos por este autor y clasificó esos 1500 mails en cada uno de los 14 indicadores de medio. Entonces, descriptivo. ¿Qué tipo de invitación? La mayor parte de la invitación era presentar un artículo, asistir a un congreso, presentar una ponencia en congreso, formar parte de un consejo editorial, solicitud de revisión por pares, ¿sí? Ese va en aumento y una de las cosas que vimos con Andrea es que cuando vos publicás tu quinto paper como correspondiente, ese aumenta. Es increíble los bots que están circulando en los servidores de correo que pueden detectar ese tipo de cosas haciendo ciencia de datos, que efectivamente al quinto, como es la profe Andrea ya no recibe va a publicar, ella solo recibe evaluar. Proponer un tema para un simposio, habían de varias cosas. Y cuando filtramos por país, Paraguay por ejemplo, es el que más recibe presentación de capítulo del libro. Así que hay unos bots que lo que están haciendo es detectando que nuestra escala de Crowley dice que para subir al nivel 3 tiene que publicar capítulo del libro o libro. Área del investigador. Nosotros inicialmente pensábamos que, como pasaba anteriormente, la mayoría de las invitaciones no tenían nada que ver con el área, pero Margarita muestra que efectivamente hay una proporción interesante, ¿sí? de 18% de cosas directamente asociadas al área del investigador, y el que está por arriba, que está más con ciencia de la salud, es un poco heterogéneo, porque esta es la clasificación que usa nuestro sistema de investigación en Paraguay para definir las áreas. Ahora se actualizó y separó a biología, separó a ciencias y se separó de ciencias agrarias. Eso. Entonces, pero esta, cuando Margarita empezó en 2022 a trabajar, esta era la clasificación que usa nuestro sistema de ciencia y tecnología. Entonces, quizás porque nuestro equipo trabaja en ciencias regulatorias y tiene que ver con biotecnología y ahí hay mucho que tiene que ver también con biomedicina, quizás por eso también recibimos un alto nivel de invitaciones en cosas que no son de nuestra área, que no es de ciencias agrarias. Pero se mantiene, o sabemos lo mismo que vieron otros reportes, que el área de salud es la más violenta en cuanto al acoso depredador de estas editoriales. Entonces, y el área de especialidad del investigador es ciencias naturales y botánica. De los criterios, estos son los más frecuentes. Un proceso de revisión poco claro, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la bola de pelos que les dije presten atención a este, que no está en los datos más sostenidos, con más asociaciones en publicaciones. ¿Qué significaba eso? Hay menos publicaciones que abordan ese tema, y miren lo que encontramos analizando una muestra pequeñísima, que el más frecuente es el proceso de revisión poco claro, entre práctica y predador. Ninguna de estas revistas te puede explicar cómo es lo que hace su peer review. Número especial cuestionado. Parece que la mayoría de las revistas que tienen estas prácticas siempre tienen una edición especial. Te invitan. Usted que es un energúmeno, una eminencia en esta área, por favor publique en esta edición especial, invitado, y te damos un descuento. En vez de pagar $5,000 vas a pagar solamente 4,800. Cantidad de paper en cada número. Y esa fue una de las cosas que vimos con Andrea. Nosotros publicamos en esa revista que nos capturó, tenía 62 artículos en un mismo número. Y de un mismo autor. Profe. Pues sabes que debe ser que una forma de invitación, si es en inglés, como yo he vivido en Japón y me crucé con gente de varias nacionalidades, que podría ser la nacionalidad de donde te escribe, o el tipo de inglés. Ese es más bajo cuando te dicen,
ya sabes más o menos de qué país viene. China o Y India. puede ser, no, India. India. India y Pakistán. Sí. Pakistán. Lo que pasa es que India y Pakistán, que era también una cosa que tiene una industria que dice vos querés subir de tu cargo y te fabrico el paper. O no podés escribir el paper, mandame la foto y yo te escribo todo el paper. Tiene un editorial que ofrece el servicio, mandame tu resultado y yo te escribo el paper. Y te cobro dependiendo de dónde querés publicar. Querés publicar en Nature, en Science, en Cell, y yo te escribo todo el paper. Y yo decimos, no tengo ningún dato. Bueno, ¿dónde querés publicar? Yo te hago el paper de cualquier cosa. No va a ser verdad, pero te lo hago. Y una de las cosas que vimos es cuanto más presionados están los autores, esto no está en los resultados, pero forma parte de otro proyecto, así que spoiler. Cuanto más presionados están los autores, como todo, ¿no? Más propensos son a cometer estas cosas. Es decir, necesito, si ahora no agarro, se murió, alguien se jubiló y ahora voy a agarrar ese concurso y si no gano ahora, nunca más voy a entrar. Y ahí decir, voy a inventar un artículo. Hay artículos inventados, que no existen, publicados en revistas, Top. a veces. Entonces, los criterios más frecuentes. Y acá uno dice, el equipo de investigación siempre es divertido. Están los que no dejan de trabajar, los que hacen más del trabajo que se les dijo que iba a hacer, que generalmente son los estudiantes. Y después está la gente brillante del proyecto. La gente brillante del proyecto viene 2 veces a la reunión, porque te he dicho una vez de tiempo de la reunión de trabajo. Y 2 veces te dice 2 cosas y armó el proyecto. Y de todos los resultados nosotros estamos leyendo, esto es lo más impresionante que obtuvimos. Yo le mandé un correo a Andrea, un paper de este paper. Esta editora es una editora eslava muy famosa. Yo le mandé ese paper y una vez Andrea, que coordina varios proyectos, bueno, pudo participar en una de nuestras reuniones de trabajo y dijo, che, si hacemos ta 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 ta. Y salió para mí lo que va a valer el pago del proyecto en general. Esta investigadora analiza, ella no trabaja en predación editorial, pero le pidieron que escriba, en Nature le pidieron que escriba esto, porque Nature fue acusada de tener prácticas depredadoras también. Y esto dijo ella. Que todos los modelos editoriales basados en el lucro 100%, que no está mal, pero que si el sistema es solamente de lucro y no tiene un soporte de una institución científica, son más propensos a tener prácticas depredadoras. Y usó como ejemplo de calidad a nuestra latinoamericana Cielo. Cielo es un conjunto de editores de revistas especializadas de Latinoamérica, que nació en Brasil. Todas nuestras revistas de calidad, que tienen criterios de calidad, están indexadas en Cielo o están camino a ser indexadas en Cielo, las nacionales y las latinoamericanas en general. Y ella dijo, una de las cosas que yo veo es que este grupo de editores que juntos armaron la librería Cielo, todas sus revistas tienen el soporte de una institución científica. No lucran editando material científico. Son investigadores y investigadoras, trabajan en una universidad o un instituto de investigación fuerte, y la gente que trabaja ahí generalmente no gana un peso. Hace esto a puro pulmón, con lo cual a ella no le interesa tener 1000 artículos en su revista, le interesa tener buenos artículos que salgan y se publiquen y se cite y gane visibilidad la editorial. Todo el sistema de ciencia y tecnología de Paraguay desprecia Cielo. No hay, creo que el de ciencias sociales es el único que le da un poco de peso, pero en general es de menor calidad que todos los otros. Todos los otros. El sistema actualmente está como para matar Cielo. El sistema se está armando para matar Cielo, sí. Si quieres contar eso, profe, es fantástico. La profe, la editora de la revista del X, entre paréntesis, Memorias del X. No, simplemente decir que está metido en el sistema PRONI para mantenerse en ese
¿verdad? Y que no pasa por lo que estamos publicando o no publicando, sino detallitos. Por ejemplo, te dicen que tu editor en jefe tenga un ranking, voy a hablar así general, porque creo que hay muchos estudiantes, hay un ranking que es por numerito, ¿sí? Que todos tenemos un numerito de acuerdo a la publicación. Entonces, nosotros tuvimos no digo para suerte, pero justo se jubilaron todos los docentes que estaban haciendo carreras como investigadores. Entonces, justo ahí nos quedamos sin editor que tenga ese numerito. Pero ahí tiene que asumir esa responsabilidad. O sea, asumir una persona que entiende mucho, que puso mucha garra para seguir manteniendo la habilidad, pero no tenía ese numerito. Entonces, por ese nomás, por ejemplo, y uno que otro detallito, no pudimos subir para el poco, tenemos que volver a hacer evaluado. Y el sistema es perverso, porque para subir tu numerito no tenés que publicar ahí, tenés que publicar en las otras. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día ya la gente no quiere enviarnos a nosotros la publicación. Le va a publicar en Cielo, porque Cielo no le vale para aquí, no le vale para puntual. Eso es una forma de matar a Cielo. Este es un proyecto oficiado por CONACYT y nosotros esperamos que las dos cosas que les voy a mostrar ahora cambien eso. La primera cosa es, las revistas nacionales recibieron fondos. Y espero que el segundo sea esto. Entonces, Andrea dijo, che, ¿y si comparamos estas invitaciones de mails con Cielo? Si nosotros analizamos las revistas de Cielo con la escala de mail y comparamos cómo les va. Y después, claro, cuando vos estás con alguien brillante, de repente decís algo que no es tan estúpido. Y yo dije, ¿y si comparamos las top? Agarramos la escala de Saimago, agarramos el top 100 de esas revistas, y después Marita nos dijo, bueno, ¿y la Cielo cuáles vamos a seleccionar? Por supuesto para el orientador, y bueno, y arrancar las primeras 1000 y creo que tanto. Bueno, pero es que son 1000, ¿no? ¿Cómo bien? Son un montón. Y entonces, claro, Andrea le dijo, vamos a ser fácil. Si nosotros vamos a sacar el top de las revistas del área de Saimago, saquemos el top 100 de Saimago. Aquellas 100 que son las que la comunidad científica reconoce como las de mayor calidad, para que nadie diga que son cielos que no están en el no. Son las 100 que son Q1 y todas Q1 de Saimago. Y agarremos el top de esas revistas. Primer bombazo al sistema de ciencia y tecnología de Paraguay. Cuando nosotros miramos las revistas las cuales recibimos los correos estos depredadores, 88% de ellos caen en prácticas posiblemente depredadoras, que es la escala más alta, por encima del 0,22, y un 11% con algunas prácticas depredadoras. Las top de Saimago, las revistas donde nosotros los investigadores que estamos en ese tema soñamos publicar, para eso nomás luego queremos ir a hacer un postdoc al hemisferio norte, para publicar en esos lugares. La misma cara que esta, que me dice pague y mande, o mande o pague nomás y yo te pago. Y Cielo lo tiene en el top del Cielo, está bien, era el top del Cielo. No tiene ninguna en naranja. Algunas, que tienen algunas prácticas que ahora de hecho se impulsa, que es los tópicos especiales, armar un tópico especial para concentrar investigación. Pero bueno, eso según Medi es una característica que hay que tomarla con pinzas. Pero miren, más del 80%. Este color significa 0 el score. Las revistas que los sistemas de investigación locales e internacionales reconocen como de segunda categoría son las que tienen los mejores criterios de calidad científica. Acá
acá veo varios estudiantes, esa revista que le mandan a sus alumnos, es una revista que tiene 3 páginas y le toma todo el semestre leer, porque son revistas super top, son estas. Todo depende de Margarita. Vamos. Y después Juan, que es un mago, Juan felizmente tenía otro compromiso y se excusó por no poder estar. Yo le dije, Juan, mira, esto tenemos que hacer un análisis estadístico. Y dice, bueno, pero lo que pasa es que el número, tú recibiste 2000 correos electrónicos y no hay top 2000, no podemos usar todos los 2000. Bueno, ¿cómo podemos trabajar estadísticamente? ¿No? Entonces, bueno, vamos a hacer un Cruz-Wallis y vamos a hacer un análisis no paramétrico, porque efectivamente los criterios de parametría no aplican. Horrendo. Cielo comparado con top de las mejores revistas del planeta, abruptamente significativa. Eso que yo les mostré en porcentaje, esta es la diferencia estadísticamente significativa. De aparte, cielo con el top, estadísticamente súper significativo. Cielo con los mail depredadores, absurdamente significativo. Y entre este y este, sin diferencia estadísticamente significativa. Con los números, por supuesto, este es un estudio de iniciación científica. Esto tiene un tiempo cortito, una plata cortita de lo que se puede hacer, que se va todo en tener al estudiante motivado, pero para trabajar. Rompiendo esto que decía, no, todos los PRON y los CIGNI tienen que publicar acá. Yo decía, bueno, pero y al final, vos decís que no hay que publicar acá, no hay que publicar acá, hay que publicar acá, pero entre lo que decís que hay entre el que no hay que publicar y el que hay que publicar, está en la misma. De control de calidad. Para que tengan una noción, hay como que por cada punto depredador que se gana en esta comparación, por cada punto, ¿vieron el score de ese depredador? Por cada punto, la probabilidad de aumentar prácticas depredadoras aumenta 9 veces cuando comparas este con este y con este. Por un punto 9 veces aumentada la probabilidad de ser depredador. Con lo cual, no es solamente que es un score, no, nos muestra, este análisis estadístico que hizo Juan nos muestra, efectivamente, o sea, un puntito vos le subís y aumentas 9 veces la chance de ser caracterizada como depredadora. Esta es una muestra de ciencias naturales, agronomía y botánica. Pobre, nuestro estudiante que está haciendo esto en biomedicina está por morir. Bueno, nosotros le decimos, ya, tenés que sacar ahí, pero profe todavía no empecé. Porque nosotros estimamos que esto en la otra área va a ser brutalmente nefasto. Si en esta área que tiene menos golpe del sistema depredador es así, en el otro puede ser realmente dramática el impacto. Esto es solo para que veamos la distribución de lo que les mostré recién, ¿no? La distribución de la estadística descriptiva, ¿sí? Y cuando hablamos con Juan de mostrar esto y de mostrar cómo aumenta en una regresión logística, o sea, decimos, vamos a hacer de a par, porque en el otro, bueno, comparamos el Cruz-Wallis, pero vamos a hacer el par en par y ver realmente cómo aumenta la probabilidad, que es lo que yo les dije. Cielo, los mail depredadores, dramático. O sea, no es que a mí nomás se me ocurre que son diferentes porque yo reconozco que esos mails son imitaciones depredadores. Cielo, Saimán. Mira la duda. Los puntos asociados a nuestra muestra, obviamente, la corrección estadística necesaria, pero la curva. A nosotros con Andrea, nosotros estamos todos así llenos de oxitocina cuando vimos tu resultado y Margarita estaba así mostrando los resultados y decía, ¡ay!
ya me dicen, ¿por qué? Pero es así el dato. Y sí, pero esto significa mucho realmente para lo que queremos construir. O sea, ¿qué es lo que nosotros esperamos en los proyectos de investigación? Que no solo te ponga el resultado esperado, sino que ponga algo que pueda impactar en el sistema, o que por lo menos deje para que el sistema tome ese dato. Nosotros esperamos que a partir de esto, el CONACYT que financió o que auspició este proyecto diga, no puedo más tener una política que efectivamente excluya o penalice publicaciones en el cielo, dado que esto se está dando. Y deberían las revistas que hacen el esfuerzo de entrar a cielo, locales e internacionales, tener un apoyo significativo institucional a partir de esto. Nosotros vemos y decimos, esta como que es la gráfica de todo lo que tenemos por corregir. Esto arrancó con un impacto en nuestra línea de investigación, decimos qué papers metemos en nuestros datos de gobernanza, en nuestro análisis de gobernanza. Ahora empezamos a cuestionar todos los papers, todos, con lo cual, como se publican 1000 papers al mes de nuestra área, y empezamos a cuestionar los 1000 papers, se convirtió en un fenómeno muy complejo ya. Impacta nuestra línea de investigación, pero querríamos ahora mostrar que debe impactar en nuestro sistema de política de ciencia y tecnología. Cómo administramos la ciencia y tecnología y qué pensamos de nuestros propios esfuerzos, porque este valor que nosotros vemos acá, este es el esfuerzo de los editores de pequeñas revistas. Todos los investigadores no están lucrando, nadie cobra un mango, $1 por hacer nada de esto, está distribuido dentro de sus 1000 tareas. Y el de arriba es una editorial que, no voy a decir el nombre, pero una de las que más gana unos $900 millones al mes. Con lo cual, háganse la idea de cuánto mueve esta industria. Bien, esto es porque siempre nos dicen que debemos hacer la conclusión. En particular, sí, el término predatory es confuso. Dicen que no hay que usarlo, pero las revistas lo usan. Las listas de revistas depredadoras, que es lo que está de moda, porque las revistas, la lista que dio origen a esta revista depredadora se llamaba la lista de Bell, que era un investigador americano, y dejó de existir esa lista porque todas las editoriales le demandaron, y ahora se armó una nueva lista que incluye a todas las revistas menos a algunas editoriales, mágicamente. ¿A cuáles editoriales? Las que más ganan. Bring your nature. Sí, la propia equipación quiere decir para eso. Yo por ahí hay un editor de esa revista y las revistas más lucrativas son las que están inscritas en esas listas. Muchas de las revistas que nosotros publicamos están en esas listas, y nosotros cuando hacemos este análisis no le vemos un score, vemos algunas prácticas depredadoras, pero no vemos las escalas que vemos en otras revistas. Y los modelos de regresión, que para nosotros es el resultado principal del proyecto de Margarita, es efectivamente aquellas revistas que nosotros pensamos que son de segunda categoría tienen datos y tienen prácticas mucho más ajustadas a la ética científica que las que se venden como las mejores revistas. Y aunque esas revistas de Saimao no alcancen el nivel de esos correos depredadores, las señales de alerta en esas revistas donde nos dicen que tenemos que publicar como sistema para figurar o para tener esos numeritos que hablaba la profesora Florencia, no lo sé. Yo cuestionaría que hay que mandar a esas revistas por encima de una revista que tiene prácticas buenas. Y esperaría, que es un poco el mensaje de nuestro grupo de universidad, esperaríamos que el sistema se tuerza un poco y decir, no, el sistema debería publicar cosas de calidad, y las revistas de mayor impacto deberían ser las que tienen mayor calidad. Sí, pero Hay cositas también que sí te ayudan. Sí. Cuando vos quieres publicar cosas de tu país, quieres publicar en alguna revista de impacto, por lo general depende del país que sea, ¿verdad? sí. Y depende del caché que tengas. Si no te quieren, directamente te dicen, esto es solamente interés local rechazado. Entonces hay cosas que no te queda de otra que publicar en tu revista local.
Sí. Pero es importante porque es la realidad de un país y hay muchas cosas que son de interés local que sí son de interés también internacional. Sí. Pero así es que hacen que confinen tu resultado a una revista local, pero terminan enterrando tu información científica, porque después es como que, no, esa revista es de baja calaña porque está ahí nomás y no le vamos a leer. De hecho, un criterio de bajo nivel es que los papers tengan nombre de país en el título. Eso también digo, sí. Generalmente, si tu investigación viene de países del norte, nunca usas el título, como que este es mi país, esto es lo que representa el mundo. Y en el sur, todos ponemos el país. Y lo que muestran es que la probabilidad de ser citado en un paper que tenga el nombre del país es menor que la probabilidad de que uno que no tenga. Aunque en realidad cuando lees el paper que no tiene el nombre del país, después mirás y decís, pero se hizo en otro país. Solo que se asume que ese país es la norma.